La Fania Records. ¿Cómo dejar de hablar de ella cuando fue tan controversial, tanto para factores positivos y negativos, no solo en el aspecto económico, que ya conocemos quién es el protagonista, sino que también conocemos el factor artístico que estuvo controlado por la otra cara de la moneda, el otro socio, el señor Johnny Pacheco, quien, si bien es cierto contribuyó al crecimiento del concepto musical, fue partícipe a que ocurriera su estancamiento también. ¿Cuáles eran las razones? Quédate que en Así Empezó la Cosa te lo voy a contar. ¿Qué tal, mi gente rumbera? Gelderés en esta esquina y hoy analizaremos las acciones y el trabajo de Johnny Pacheco, el héroe, y el Johnny Pacheco, el villano. Empecemos por el héroe. Johnny Pacheco fue un dominicano con un súper talento y un don que lo perfeccionó en Juilliard, luego que desde pequeño le tocó emigrar junto a su familia a New York, donde conoció desde pequeño la influencia cubana que rondaba por las calles de la ciudad. También se dejó atrapar por ella. Este gran artista fue descubierto por el sello Alegre de Old Santiago, donde grabó su primero y exitoso álbum, Johnny Pacheco y su charanga, siendo este el disco latino más vendido para la época. Y luego de ello los éxitos se desarrollaron muchísimo más hasta que consiguió pertenecer a los Alegres All Stars, aunque de manera muy efímera por factores y visiones personales. El cuento es que luego de su independencia se había trazado una visión muy osada para la época que consistía en crear su propio sello disquero, así que se asoció con su abogado que lo ayudó en su divorcio. Le planteó la idea de crear el sello y se fusionó él con su capacidad y sus altos conocimientos musicales para reclutar artistas y Masucci, su abogado, para hacer el marketing que muy bien lo sabía hacer y bueno, lo hizo. La gran visión de Pacheco le dio la capacidad de entender el contexto social en el cual estaba evolucionando la música latina. Supo entender el barrio y los aspectos urbanos que afectaban a la comunidad latina y que le expresaban con su estilo al ejecutar esta música. Por lo que ese ojo clínico fue la llave para desarrollar la música más exitosa de los años 70 y que hoy conocemos como salsa. Si bien es cierto que la creación de la Fania All Star como tal, como banda, fue una situación muy fortita en el año 68, y si no me crees, aquí te dejo este video. Para el concierto celebrado en el año 71 se cohesiona la banda, estos todos estrellas, y consiguen hacer el mejor show de música latina y bueno, le da ese conocimiento al boom. Y todo esto gracias a la dirección de Johnny Pacheco, que sirvió como regulador de egos principalmente y pudo crear una dirección musical que, aunque tuvo sus fugas, fue muy solvente y pudo amalgamar lo innovador y funky de New York, ¿no? ¿Con qué? Con lo tradicional del son cubano. Todo esto con fuerte trabajo al poder reclutar, como ya dije, un catálogo de bandas que representaban ese concepto desde el principio del sello hasta la inauguración de ese show. O sea que se fajó por lo menos 8 años, por lo tanto, sí tiene su mérito. Además, sus participaciones en la flauta en diferentes versiones eran, mira, dignos de reconocer. Solos como en Macho Cimarrón o en Lamento de un Guajiro, que están documentados en la película Nuestra Cosa Latina, y solos en producciones como ejemplo Guajira para los Pollos, que aunque se desarrollaron en el declive de la Fania, para mí ha sido uno de los mejores solos que he escuchado. Escúchate este tema y me comentas qué tal te pareció. Aprovecha y suscríbete y activa la campanita, que sé que aún no lo has hecho. Hablando de declive, porque si no habían pasado ni 10 años tomando en cuenta que el boom explotó en el año 1971, ya para finales del 70 el negocio empezó a decaer como no tienes idea. Y aquí es donde analizaremos la responsabilidad de Johnny Pacheco, el villano. Primero, el concepto de crear una All Star no fue nada nuevo. Fue literalmente una copia de los Alegres All Star, y debido a que no dirigió allí fue que empezó su molestia. Aunque eso no tiene nada que ver, nos da pie para notar la actitud de Pacheco en los años venideros. Me refiero a que durante los años 70 existieron muchísimas bandas que pasaban por el filtro de Masucci y sin embargo este se respaldaba por la decisión de Pacheco, por el asunto artístico más que todo. Por lo que muchas bandas fueron boicoteadas aún a pesar de tener ese talento. Por ejemplo, recordemos que la Fania controlaba el mercado en más del 80%. La cuestión era que quería mantener una fórmula fija, muy a pesar de que dicha fórmula precisaba de innovaciones constantes. Entendamos que la salsa era la representación del barrio y su estilo era agresivo y rebelde. Y que a pesar de que se mantenía casos de éxitos como la banda de Willy Colón y el cantante de turno, la verdad era que el grueso de la Fania pasaba por una constante monotonía y una falta de creatividad, y no porque no la tuviesen, es que estaban truncados. La mayoría de las decisiones artísticas al final de los 70 eran de Pacheco, al punto que aún a pesar de saber que la personalidad urbana de la calle era lo que representaba la salsa,
das un gigante paso hacia atrás intentando copiarte aún más de los éxitos cubanos, la Sonora Matancera, en muchísimas producciones, pero mira, al caletre. Esto trajo consigo dos aspectos negativos. El primero es que hizo que todo aquel que representaba la salsa legítimamente se ganara la etiqueta de ladrón por robarle la música a Cuba. El segundo aspecto es que le quitó la agresividad y la imagen a la salsa, llevándola a un estilo que a la comunidad jamás quiso copiar y que aún a pesar de tener las bases del son, realmente eso no era su identidad. Esta identidad de la que te hablo estaba en las fusiones producto de tanta influencia y el vivir del día a día, y por eso lo importante de prestar atención a los cambios e innovaciones que ofrecían esas bandas. Como ejemplo, El Conjunto Libre, La Conspiración, Boricuba, entre otros muchos. De hecho, se pudo contribuir en el desarrollo y crecimiento como concepto de la Orquesta Narváez, tal como se hizo con la de Willy en sus inicios. Y sin embargo, mira, no se prestó atención. Y es por esto que ocurrió el éxodo de muchísimos artistas y bandas de la Fania que sentían que no tenían ni voz ni voto. No solo te hablo de la discordia abierta que tenía Rubén Blades, te hablo que Cheo, Feliciano, Roberto Rovena, Willy Rosario, Bobby Valentín, inclusive los más obreros que fueron Adalberto Santiago e Ismael Miranda, deseaban retirarse y fíjate los éxitos cosechados después de ese retiro. Y es por ello que en los 80 ya teníamos una Fania que, a pesar de que sus inicios fue la creadora y la fundadora de este concepto, ya para esta época, mira, no representaba nada. Y sus experimentos en álbumes como Latin Connection, Crossover, Rhythm Machine estaban desenfocados, salvo algunos temas, ¿no? O el disco soundtrack de la película The Last Fight, que no fue para nada exitoso, y no por la película, sino porque tanto Willy como Rubén no tuvieron la libertad creativa para producir el álbum. Solo el tema Yo Puedo Vivir del Amor tuvo un éxito rotundo, que de hecho era autoría de José Feliciano y que no fue reconocido para nada. Y estos ejemplos en el aspecto de creatividad musical no se les pueden atribuir a Masucci en este caso, puesto que no era su departamento. Él no era músico. Entonces la responsabilidad recae sobre Pacheco, quien desde que inició la Fania, ese era su papel. Es por eso que llamar arquitecto de la salsa a alguien que a finales de los 70 tomaba las decisiones sin entender el entorno social es una etiqueta más de marketing que un hecho sine qua non. Esa es mi opinión. Y ya va a salir más de un fanático tóxico, que gracias a Dios no es la mayoría en este canal, a insultar y a defender sin argumentos. Mira, yo no trato de ofender al gran artista que fue Johnny Pacheco, me quito el sombrero. De hecho, le debemos mucho porque por él la salsa nació, ya que se tomó la excelente e inteligente tarea como co-dueño de un sello a escuchar el expresar de una comunidad que fue marginada, rebelde, y hacerlos de paso artistas que grabaran álbumes. De ahí el éxito de la Fania. Pero así como escuchó y les dio la libertad de desarrollar la creatividad, no sé qué pasó, si fue la avaricia, la arrogancia reconocida por varios artistas y hacerse oídos sordos a las decisiones de otros socios de no reconocer autorías, y por otro lado el no querer escuchar las propuestas de los músicos en general dentro y fuera del sello. Esto contribuyó a que pasara lo que pasó, el declive de la salsa. Ahí te la dejo, échale coco. Aquí te dejo par de videos de los logros de la Fania en el Chita y los que los lograron sin el sello. Soy Helderes Music, no olvides suscribirte y nos vemos para la próxima. ¡Sí!